Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo CR7, que te ama mucho en el amor de Dios. Bien, como te dije, siempre estoy aquí para ti. Ministro de Dios, CR7 siempre está contigo. Bien, en el día de hoy quiero traer un tema muy importante, pero muy importante. Yo bajé un video diciendo que iba a traer estudios de los dones del Espíritu y de las experiencias que Dios me ha dado a mí para enseñárselas a ustedes, para que ustedes aprendan cómo operar en lo sobrenatural. Cómo operar en lo sobrenatural. Y bien, entonces, para ir allá, tenemos que primeramente ir a unos pasos que tengo que enseñarte. Número uno, cuando tú te comunicas con Dios, estás entrando en guerra espiritual. Cuando un cristiano comienza a orar, está entrando en comunicación con Dios. Entonces, el tema que voy a poner en el día de hoy es cómo salirse o cómo despertar de un ataque satánico en un sueño o una pesadilla que también te la puede poner Satanás. O también a veces nosotros los humanos tenemos pesadillas, no tiene que ver nada con Satanás, pero la pesadilla es mala. También cómo salirte de esa pesadilla, porque nadie quiere estar en sueños malos ni en pesadillas, porque número uno, te levantas confundido, confundida, y es bien, pero bien, vamos a decir, son ataques de Satanás. Los que no conocen a Dios, pues dirán, este está loco, está hablando cosas que no son. Pero los cristianos que conocemos a Dios, sabemos que estas cosas pasan porque la mayoría de los cristianos tienen, de los cristianos que oran y que son verdaderos, no los que dicen que son y no son. Estoy hablando de los cristianos verdaderos, los líderes verdaderos, no los que dicen que son y no son. Estoy hablando de aquel que de verdad tiene temor de Dios, aquel hijo de Dios, hija de Dios que tiene temor de Dios, que se consagra en oración y ayuno, que siempre, todos los días está ahí en comunicación con Dios y eso no falla. Entonces, todos los cristianos que estamos ahí en comunicación con Dios somos perseguidos por Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que te comuniques con Dios, porque él sabe que en la mano de Dios tú eres un peligro para él. Bien, entonces, seguimos. Cuando nosotros, o te voy a contar mi experiencia, cuando yo he tenido experiencia de ataques satánicos, han sido de que Satanás, por ejemplo, si personas me quieren matar, estoy viendo en el sueño que personas me quieren matar, que me han dado puñaladas, que me han dado tiros, que me encierran en un cuarto como oscuro, que no hay escape, como un secuestro, cosas malas, feas, como las películas que ponen, de películas así, de películas que son de horror, pues he tenido experiencias así. Entonces, yo siempre he tenido esa experiencia, pero que no sabía combatirlas, no sabía cómo combatirlas. Y entonces, pero te voy a explicar lo que Dios me reveló, porque hay cosas que Dios te revela por la palabra, pero hay cosas que Dios te revela en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Te estoy enseñando hoy algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, que te enseña, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y verdad. Y también la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, revélame las cosas ocultas que yo no conozco, porque dice Dios, que dice tu palabra que tú me la vas a revelar. Recuérdate, cada vez que tú hables con Dios, tú tienes que mencionarle a Él lo que dice su palabra, no lo que digas tú. ¿Ok? Lo que dice la palabra. Entonces tú tienes el derecho de como hijo de decirle,
Padre, tu palabra me dice que tú me has prometido revelarme cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Entonces, Dios, como no miente, Él te revela cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te quiere revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el deseo de Dios de revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque hay cosas que no sabemos en las cuales Dios nos revela. Por ejemplo, un X problemas con el matrimonio, con tu esposa o tu esposo, y tú estás pidiendo a Dios, Señor, revélame por qué surgió este problema con mi esposo o mi esposa. Hacía algo de momento, algo loco, algo que no se esperaba de momento. Esto pasó. Entonces el Señor está dispuesto a revelarte qué está pasando con tu esposo o con tu esposa, de eso oculto que está ocurriendo, que se manifestó, que son demonios, o una confusión que él tiene o ella tiene. Y entonces hay que averiguar qué es lo que está pasando a través de la comunicación con Dios. También con tus hijos. Dios quiere revelarte cosas con tus hijos, cosas ocultas que tus hijos están haciendo. Quiere revelarte un problema en el trabajo, en el negocio, con el vecino, con aquellos problemas que tú tengas. Y todo lo que tú le pidas a Dios, Dios está dispuesto a revelártelo. Si es su voluntad, Él te lo va a revelar y te va a decir, esto es lo que está pasando. Y me voy a la Biblia. Cuando los reyes tenían sueños, mandaban a llamar a sus magos, a sus astrólogos, para que ellos les dijeran por qué tuvieron ese sueño, qué fue eso, y le interpretaran. Entonces, algunas veces, porque Satanás quiere imitar a Dios, y como Satanás y los demonios conocen quién tú eres en tu andar y tu caminar, los demonios saben, los demonios saben más o menos qué es lo que el rey, el sueño del rey, y se lo interpretaban más o menos, pero no como Dios, jamás como Dios, porque en una ocasión le pasó eso también al rey Nabucodonosor, que mandó a llamar al rey, a Daniel, y no hubo un mago ni astrólogo que le revelara lo que Daniel tenía, porque Daniel, como decían, tenía el espíritu del Dios verdadero, del Dios viviente que revela todas las cosas, porque Satanás lo que quiere es imitar, pero jamás podrá operar, revelando cosas profundas en el espíritu, porque eso solamente le pertenece a Dios. Y también Dios te quiere revelar de ataques satánicos que tú desconoces. Puede ser que te están haciendo una brujería, algo, están planeando hacerte un daño, y Dios te lo revela por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de una profecía, porque hay de muchas formas como Dios revela. Bueno, pero en sí no quiero entrar hoy en día en la profundidad de los dones y todas esas cosas, porque eso es otro tema que vamos a hablar el otro día. Pero estamos hablando de los ataques satánicos que vienen. ¿Por qué? Porque el enemigo está enojado, no quiere que tú ores, porque él sabe que si tú oras, tienes comunicación con Dios, Dios te va a responder a tus peticiones, y Dios va a estar a tu favor, y Él tiene miedo de ti, porque Él sabe que tú tienes la autoridad, el poder y el dominio para echarlo fuera y para reprenderlo, y Él no puede hacer nada y se tiene que ir corriendo. ¿Por qué? Porque Él ve al que está dentro de ti, que se llama el Espíritu Santo, que se llama Dios, que se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y eso es que Él le teme, y Él sabe quiénes son los hijos de Dios de verdad. Alabado sea el Señor. Entonces, volviendo a los ataques, todos los ataques que yo he tenido, nunca podía superar esos ataques, hasta que un día le pedí al Señor, Señor, revélame, porque yo sé que el enemigo está enojado, y yo sé, Dios mío, que estos son ataques del enemigo que viene a molestar, Señor. Pero Dios mío, dime, ¿habrá una salida? ¿Habrá algo para revélame cómo combatir esa guerra espiritual? Entonces, Dios me lo reveló. Esto no fue ni instituto, ni ningún maestro, ni la misma Biblia, porque hay cosas profundas que la Biblia no te explica y no te revela. ¿Ok? Quiero que tú sepas eso. Hay cosas que son de Dios, pero que no están escritas en la Biblia, que no te especifica bien lo que tú tienes que hacer, y eso le toca, y por eso es que el Espíritu Santo entonces
está ahí para ayudarte, porque entonces Él es el que te va a enseñar, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia. O sea, que Él nos va a guiar, nos va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo movernos, qué hablar, qué no hablar. Nos va a enseñar cosas del Espíritu, cosas profundas de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a revelar cosas profundas. El Espíritu Santo es el que nos habla, nos dice y nos guía. Entonces, el Espíritu Santo es el que toma el papel entonces de explicarte cosas que en la Biblia no te lo explica bien, pero el Espíritu Santo te lo explica. Son cosas profundas que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, se mete con Dios de verdad, en oración y ayuno, Dios te va revelando, te va enseñando los secretos de Él, porque son secretos, llaves del reino de Dios, amén, de poder, autoridad y dominio en contra de Satanás y de cualquier cosa que se mueva en la tierra y aún con los humanos y en la tierra y con los animales. Amasueta. Te estoy hablando revelación, rema, logos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que un día el Señor me dijo, tú, cuando tengas el ataque de un cualquiera que sea, en ese momento yo te voy a hacer recordar a ti en tu mente de que tú estás soñando en un ataque satánico o una pesadilla. Y en ese momento tú vas a notar, te vas a recordar que estás soñando, que no es verdadero lo que tú estás viviendo. Entonces tú vas a entender que en ese momento tienes que despertarte. Y cuando sepas que tú tienes que despertarte porque es un sueño, que eso no es verdad lo que está pasando, tu mente, tu cerebro le va a mandar una señal a tu cuerpo y tu cuerpo se va a despertar. Tu mente se va a despertar y ahí se acabó la pesadilla, se acabó el ataque satánico. ¿Por qué? Porque te despertaste, me desperté. Entonces, Dios me enseñó eso. Dios me enseñó eso. Dios es tremendo. Dios te enseña cosas grandes y ocultas. Entonces, porque antes yo me despertaba. Antes yo me despertaba de una pesadilla o de un ataque satánico, pero seguía durmiendo y el ataque seguía. Entonces Dios me dijo, no te duermas. Una de las cosas que Dios me dijo a mí, no te vayas a dormir ahora. No te vayas a dormir porque cuando tú tienes un ataque satánico y Dios te despierta, es para que tú no te vayas a dormir otra vez. Porque si te duermes vas a seguir bajo el ataque satánico o pesadilla, porque son demonios que están ahí atacándote. Tú no los ves, pero están ahí. A menos que Dios te abra los ojos espirituales, tú los puedes ver. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí en ese momento, tú lo que tienes que hacer es, como hijo de Dios, como cristiano, levantarte a orar. Y comenzar a alabar a Dios, a adorar a Dios. Y comenzar a decirle a Satanás con autoridad, con poder y dominio, que se vaya. Que se tiene que ir y que te deje quieto, porque ya tú le diste la orden. Y como hijo de Dios que tú eres, él se tiene que ir y no puede darte más pesadillas, ni puede atacarte en tus sueños, nada. Él se tiene que ir. Cuando Dios me enseñó eso, hermano y hermana, se lo digo sinceramente, que nunca más, después que yo tenga un ataque, porque los ataques han seguido viniendo, pero cuando yo descubrí el secreto que Dios me manda la señal en el sueño que me despierte, porque es un sueño, ¡pam!, automáticamente me despierto y no me voy a dormir, porque ya yo sé lo que Dios me dijo. Me voy a orar, reprendo a Satanás, oro a Dios y me acuesto en paz, porque Dios no miente. Eso fue revelación divina que Dios me reveló. Y si yo te cuento, es muchas cosas más que te quiero revelar, que te quiero enseñar, que te quiero decir,